pesar de haber perdido la oportunidad de seguir entrenando a Shoto. Endeavor se encontró disfrutando la salida de compras con su hijo adoptivo. El niño había cumplido con su promesa de elegir las prendas menos caras pero de buena calidad, además de que haber pasado a una tienda de zapatos con la intención de que cambiara los desgastados tenis que usaba. Ya entrada la noche y después de haber comprado todo lo necesario para que el niño pudiera vestirse mejor, se dirigían a su hogar para cenar. Le agradezco mucho que me haya acompañado, señor Endeavor. Escuchó al niño que se encontraba emocionado por toda la ropa que había comprado. Si necesitas más avísame con tiempo, comentó viendo a través del espejo retrovisor como el niño asentía alegremente. No pudo evitar que una sonrisa floreciera en su rostro y por un momento se preguntó si un día Shoto, Fuyumi y Natsuo junto con Rei podrían venir para poder comprar ropa con él y así pasar un rato juntos. El auto se detuvo frente a su casa y esta vez Keigo no esperó a que le abrieran la puerta como normalmente lo hacía. Bajó del coche y tomó las bolsas de la maleta, teniendo problemas para poder tomarlas todas. Te ayudaré. Endeavor se acercó a él y tomó el resto de las bolsas para después seguirlo para el interior de casa. La casa se encontraba completamente en silencio y no se veía el rastro de nadie en el lugar. Pensaba continuar así para terminar de ayudar a Keigo a llevar sus bolsas y después dirigirse al comedor para cenar. Pero el mocoso alado tenía otros planes. Ya llegamos, gritó con mucha fuerza y entusiasmo mientras entraba a la casa después de quitarse sus zapatos. Pensó que nadie vendría, pero para su sorpresa Fuyumi apareció en la entrada. Bienvenidos, dijo con su habitual tono dulce de niña y sonrió al ver a Keigo lleno de bolsas. Buenas noches, Fuyumi. Un animado Keigo la saludó caminando con dirección a su habitación. La cena estará lista dentro de poco, así que no tarden. Raya se sorprendió al entrar a la habitación del chico y encontrarla casi vacía. Tampoco era como si las habitaciones de sus hijos estuvieran llenas de algunas cosas que no fueran las necesarias, pero al menos tenían cosas. Esa habitación se sentía demasiado fría al ser tan grande. Por aquí, señor Endeavor, habló Keigo para informarle que pusiera las bolsas en su cama y así lo hizo. Notó como en la cómoda cerca de la cama había un par de libros y el escritorio estaba lleno de más libros. La comisión sí que era exigente con él. Acomodaré esto y después iré a cenar. Gracias de nuevo, señor Endeavor. El hombre asintió y salió de la habitación. El corazón de Keigo no había dejado de latir tan rápido por la emoción desde que se encontraba en el centro comercial y la sonrisa no podía borrarla de su rostro. Nunca pensó que un día podría pasar algo como lo sucedido ese día. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las apartó rápidamente. Pronto saldría a cenar y no quería que nadie notara sus ojos rojos por haber llorado. Acomodó con cuidado cada prenda nueva en el armario que le proporcionaron desde que llegó al lugar. Más tarde pondría en su lugar los zapatos nuevos. Salió de su habitación y caminó hacia el comedor para poder cenar. Al siguiente día, Endeavor volvió a cancelar su entrenamiento con Shoto, sorprendiendo a todos en la familia. También retiró la regla de que Shoto no podía acercarse a sus hermanos. En su segundo día de descanso después de haber pasado 2 semanas en la casa Todoroki, Keigo se levantó con la intención de preparar galletas para todos. Nunca le habían permitido cocinar a pesar de conocer todos los procedimientos para poder llevar a cabo una comida o algún postre de forma decente. Después de asearse correctamente y de verificar que los materiales a ocupar estuvieran a su alcance, se puso manos a la obra para realizarlas. Se estremeció un poco cuando a lo lejos escuchó un pequeño grito y chillidos del otro lado de la casa. Seguramente Endeavor había comenzado ya el entrenamiento con Shoto. Suspiró. Si existía una cosa que le disgustara del héroe era absolutamente su manejo de ira y el cómo la proyectaba en las personas, llegando a herir a sus seres más queridos. Pero él haría lo posible porque eso cambiara para bien y así evitaría que un día hubiese un accidente más grande que hiciera que Endeavor se culpara para toda la vida. Desafortunadamente, había llegado tarde para ayudar a salvar al mayor de los hermanos Todoroki. Aunque si lo veía de otra manera, si el hermano aún existiera, él no estaría aquí. Una punzada de culpabilidad atravesó su pecho por atreverse a pensar de esa manera. Alejando sus pensamientos, se dispuso a concentrarse en la elaboración de las galletas. Ese día en particular, las personas suelen despertarse tarde y compartir un desayuno a una hora distinta en la cual normalmente lo hacen, pero estaba
seguro de que la familia se había despertado desde que el primer grito de Shoto se oyó por toda la casa. Al término de su trabajo se sintió completamente orgulloso por sus resultados. Todas las galletas estaban de buen tamaño y no se habían quemado. Además de que al probarlas tenían un sabor exquisito. Esperaba que a todos les gustara. ¿Qué estás haciendo? No se sorprendió cuando un Natsuo completamente despierto le preguntó. Había sentido a alguien cerca y comprobó quién era solo cuando llegó a la cocina. Buenos días, Natsuo. Prepare galletas, anunció con una sonrisa en el rostro. Antes de que cualquiera de los dos se atreviera a agregar otro comentario, otro grito atravesó el silencio de la casa haciendo temblar al niño. Peliblanco, quien miraba a otro lado con una expresión rencorosa. Deja de portarte así, habló Natsuo como si nada estuviera pasando aquí. Ambos sabemos que papá solo te trajo para intentar enmendar su error con su hijo mayor, escupió casi con desprecio. El corazón de Keigo se contrajo. Él mejor que nadie conocía esos motivos, pero escucharlos de alguien más lo hacía sentir terrible. Sus puños se apretaron ante la impotencia de no saber cómo responder en ese momento, así que se dispuso a trabajar en arreglar la charola con galletas y leche que llevaría al cuarto de Rei y al cuarto de entrenamiento. Aquí está pasando mucho, Natsuo, y yo no soy tonto para no darme cuenta de eso. Al terminar de acomodar todo, miro de frente al niño peliblanco. No estoy aquí para reemplazar a nadie, pero me gustaría ayudar a todos en esta familia. Es completamente notable que todos aquí necesitan mi ayuda. Nadie te la ha pedido. No lo han hecho, pero el deber de un héroe es ayudar aun cuando nadie lo ha solicitado. Tomó su charola y comenzó a caminar a la salida de la cocina. Puedes comer las galletas del plato. He guardado unas pocas para Fuyumi también. Raya. Rei se sentía terrible por no poder estar al lado de Shoto en ese momento. Sabía que el haber cancelado el entrenamiento por algunos días solo empeoraría la situación y hoy había sido el día para pagarlo. Eni solo había tomado a Shoto muy temprano para llevarlo al otro cuarto y se habían encerrado desde muy temprano ahí sin la posibilidad de que Rei pudiera entrar para cuidar de Shoto. Aunque ella quisiera ayudar. No había una forma en que pudiera hacerlo, nunca la hubo. No pudo ayudar a Touya. Tampoco podría ayudar a Shoto. Antes de que sus pensamientos viajaran por otra dirección, un golpe en su puerta la sacó de sí. Señora Rei. ¿Puedo pasar? La voz del niño rubio que había llegado a su hogar hace unas semanas se escuchó detrás de la puerta. Por alguna razón el escucharlo la hizo sentir más tranquila. Está bien. Pasa, habló con la voz más tranquila que tenía sentándose en la cama de su cuarto para tratar de calmarse. Lo vio entrar al cuarto con una charola que mantenía 2 platos pequeños de galletas y 2 vasos llenos de leche. Usaba adecuadamente las plumas de sus alas para poder mantener en equilibrio la charola. Vagamente recordó la noche que la salvó y él como sintió que algo la jaló con mucho cuidado pero al mismo tiempo con fuerza de su ropa, sacándola del lugar del accidente. Prepare galletas y pensé que sería buena idea si las probara antes de desayunar. Keigo le estaba regalando una sonrisa tranquila llena de compresión. Mientras se acercaba al pequeño mueble que se encontraba a un lado de la cama para poner el plato de galletas y un vaso de leche. El niño se alejó un poco con la charola aún en sus manos mientras las plumas volvían a sus alas rojas. Rei lo miró y sonrió lo mejor que pudo. Gracias, pequeño. Keigo bajó la mira ante sus palabras. No hace falta que finja su estado conmigo, señora Rei. No la voy a juzgar. La miró directamente a los ojos. Espero que disfrute de las galletas. Es la primera vez que las hago. Keigo se preparó para retirarse poco a poco. ¿A dónde llevarás esas galletas? Con Shoto. Me gustaría que también las probara. Keigo sonrió y se retiró del lugar. Rei tomó una de las galletas para poder probarlas. A pesar de que el niño era muy inteligente y desde hace mucho ya sabía qué pasaba en la casa, nunca mencionó nada. En cambio, se limitaba a sonreír y tratar de distraer. Le había prometido su ayuda para cambiar toda la situación y ella se sentía mal al depender de un niño que era incluso más pequeño que su primer hijo. Keigo se acercó con mucho cuidado al área de entrenamiento, escuchando los quejidos de Shoto cada vez más cerca. Al llegar a la puerta se detuvo. Respiró profundamente y con ayuda de una de sus plumas para sostener la charola que llevaba. Toco. No recibió respuesta, así que volvió a tocar, esta vez escuchando la voz del hombre mayor. ¿Quién es? Soy Keigo. ¿Puedo pasar?
Keigo no esperó una respuesta y abrió la puerta para poder entrar encontrándose con la imagen de un pequeño Shoto tirado del otro lado del cuarto. Lleno de algunas marcas de golpes y agotado. Sintió el miedo recorrer su cuerpo. Evitó mirar a Endeavor y apretó sus manos alrededor de la charola que mantenía. Es muy temprano y sé de primera mano que no es bueno entrenar sin nada en el estómago, mencionó sin apartar la vista del pequeño Shoto. Nadie dijo nada después de eso, solo se escuchó el sonido de la puerta cerrarse. Supongo que tomarás un descanso. ¿No? Keigo se acercó a Shoto y se sentó frente a él teniendo cuidado de no tirar nada de lo que llevaba. Hice galletas y decidí compartir. Espero que te gusten. Shoto lo miró sin ninguna expresión en el rostro. Gracias, no tienes nada que agradecer. Sé lo que es entrenar hasta el cansancio y que te obliguen a continuar. Keigo paró su conversación cuando notó lo que estaba diciendo. Vio cómo el niño lo miraba con los ojos bien abiertos y cómo su mirada pasaba a ser una de furia intensa por lo que estaba diciendo. Se percató enseguida de lo que posiblemente había entendido. Tu padre no me hace entrenar, dijo, y observó cómo el niño se calmaba un poco mientras tomaba una galleta del plato. Ya veo. Shoto miró la galleta como si fuera lo más interesante que existiese en el mundo, pero en ningún momento la comió. ¿Es por eso que no pasas mucho tiempo en casa y cuando llegas estás exhausto? Keigo se sorprendió ante su pregunta. Supuso que todos pensaban que iba a una escuela especial para ser héroe, pues él había enfatizado bien su deseo en alguna plática que tuvieron cuando lo vieron llegar con algunas vendas en los brazos y piernas y con curitas en la cara. Pero aquí estaba el más pequeño de la familia preguntando por sus entrenamientos desgastantes. Era claro que no podría engañar a nadie de esa familia si uno de los integrantes murió quemado con su propia peculiaridad y el otro estaba siendo entrenado de la misma forma que él. Sí, dijo sin querer decir más, pero aún debía continuar, pero el deber de un héroe es enfrentarse a todas las adversidades y si no tienes la capacidad suficiente para hacerlo, entonces podría pasar algo terrible. Vio al niño apretar un poco la galleta y bajar la mirada. Tal vez pensaba que lo estaba tratando de influenciar para que siguiera permitiendo los entrenamientos del héroe. No estoy diciendo que esto esté bien, solo que si queremos ser héroes debemos volvernos fuertes para enfrentarlo todo. Enfatizó un poco el todo de su oración para que el pequeño niño lo entendiera y parecía que sí lo había logrado, pues Shoto dio la primera mordida a la galleta que tenía. Sabe muy rica, expresó con entusiasmo. ¿Podrías quedarte aquí? Keigo se sorprendió ante su pregunta. Por supuesto, sonrió. Keigo esperó a que le abrieran la puerta del auto para poder bajar y caminar hacia la casa. Suspiró pesadamente. Ese día en especial se sintió tremendamente cansado y uno de sus brazos estaba con múltiples heridas que le dolían demasiado. Tenía la intención de llegar, darse un baño y volver a limpiar sus heridas porque, aunque la comisión hizo lo posible por curarlo, él debía aprender a hacerlo por sí mismo. Descansaría solo después de terminar con eso. Vio cómo abrieron la puerta del auto y bajó con mucho cuidado. Gracias, señor, susurró al conductor, quien solo asintió en respuesta. Al entrar a la casa miró a su alrededor y extendió un poco sus alas para ver quién se encontraba dentro. Escuchó la voz alegre de Fuyumi, quien peleaba por alguna razón que no entendía con Natsuo. Se oían calmados, así que posiblemente Endeavor no se encontró en casa. He llegado, susurró con cansancio sin recibir respuesta. Caminó con dirección a su habitación, encontrándose con Fuyumi en el proceso, quien llevaba consigo una libreta y una estuchera. Bienvenido, Keigo. ¿Tienes tiempo para poder ayudarme con...? Las palabras de la chica y su expresión alegre se desvaneció poco a poco cuando lo miró detenidamente y su vista cayó sobre su brazo lastimado. Keigo posicionó sus manos detrás de su espalda para evitar que ella siguiera viendo sus heridas y sonrió con cansancio. Me gustaría ayudarte, Fuyumi. Solo dame un poco de tiempo para darme una ducha y cambiarme, expresó calmadamente. Pero estás muy cansado, susurró la chica mirando hacia otro lado. ¿No irás a cenar? Iré más tarde. Primero quiero limpiarme y después te ayudaré con lo que necesites. Miró cómo la chica no estaba del todo convencida y suspiró ante su reacción. Estoy bien, Fuyumi. La peliblanca lo miró de nuevo y a pesar de que se notaba su preocupación asintió con comprensión y continuó su camino. Keigo suspiró una vez más y se apresuró a llegar a su habitación para poder ducharse y curarse.
Tendría que usar playeras de manga larga por algún tiempo. Cuando Keigo llegó al comedor notó como ninguno de los integrantes de la familia. Con excepción de Endeavor, quien no se encontró en casa por el trabajo. Había comenzado a comer. «Oh, Keigo. Te estábamos esperando», escuchó decir a Fuyumi con su característica alegría. Parpadeó rápidamente. Todos tenían un horario para cenar y él se lo había saltado por sus curaciones, las cuales le llevaron más tiempo de lo que esperaba. Pensó que tal vez no lo esperarían y él solo iría para ayudar a Fuyumi. Tanto en su casa como en la comisión le enseñaron la importancia de los horarios y que si se pasaba por algunos minutos podrían tener consecuencias. En su entrenamiento eso lo llevaría a aumentar el tiempo en el cual estaría entrenando. En sus estudios lo llevarían a no aprender algo de suma importancia. En las comidas y cenas podría perderse de los alimentos y en la vida de un héroe podría ocasionar las muertes de muchos civiles. Pero en este lugar lo habían esperado para cenar. Trago salida para quitar el nudo que se había formado en su garganta. No podía mostrar sus sentimientos frente a otros o se vería débil. Siempre debe mostrar confianza y qué mejor que una sonrisa para eso. Sonrió en respuesta a las palabras de Fuyumi y se acercó a la mesa. Notó el típico rechazo de Natsuo hacia él y la expresión algo perdida de Rei. Pero algo nuevo fue la reacción del pequeño Shoto, quien se había acercado a él para sentarse a su lado y comer juntos. Keigo le sonrió. «¿Cómo estás?» Todos en la mesa se sorprendieron de la actitud del más joven y se sorprendieron aún más cuando lo escucharon hablar. No era que Shoto fuera mudo o no hablara en presencia de alguien más. Era solo que solía ser muy reservado y se preocupaba por pocas personas, ya que no solía socializar con nadie aparte de su familia. «Muy bien, Shoto. ¿Y tú?» «Bien». Keigo no insistió en contestar y comenzó a comer. La cena fue tranquila, con algunos comentarios compartidos entre Fuyumi y Natsuo, quienes hablaron del por qué estaban peleando cuando llegó a casa. Rei estaba callada pero observaba con tranquilidad la plática de sus hijos mayores, aunque Keigo pudo notar ciertas aptitudes que lo hacían sentir algo intranquilo. Cuando Rei miraba a Fuyumi no había ningún problema, pero cuando sus ojos se giraban a Natsuo o a Shoto mostraban cierto miedo o rencor. «¿Se encuentra bien, señora Rei?» Rei salió de su estupor para mirarlo. Todos en la mesa guardaron silencio y miraron a la mujer. «Estoy bien, Keigo. Gracias por preguntar». La voz monótona de la mujer no lo hizo sentir tranquilo. Sabía que debía actuar y debía hacerlo pronto. Antes que algo sucediera en la familia. Al término de la cena, Rei se retiró junto con Shoto a dormir. El pequeño de cabello bicolor se acercó a él para despedirse y desearle una buena noche como hizo con sus hermanos mayores. Keigo no pensó que fuera a ser tan cercano al pequeño Shoto, pero se sintió contento de que sus galletas y su plática de aquel día en el salón de entrenamiento diera algunos buenos resultados con el más joven de los hermanos Todoroki. ¿Estás seguro que no prefieres descansar?, salió de sus pensamientos cuando notó que Fuyumi había tomado asiento cerca de él con su libreta de tareas. «Estoy seguro», respondió. La niña lo miró preocupada, pero aceptó sus palabras. Abrió su cuaderno y comenzó a mostrarle las tareas donde tenía problemas. Keigo fue paciente al escucharla y enseñarle sus métodos de solución. Poco a poco el tiempo pasó y recuperaron la noción del tiempo cuando escucharon la respiración tranquila de un Natsuo que se había quedado dormido sobre la mesa mirándolos estudiar. «Ya debe ser demasiado tarde», comentó Fuyumi cuando observó a Keigo quitarse el suéter que tenía puesto para ponerlo sobre los hombros de Natsuo. «Siento mucho entretenerte y no dejarte descansar». «Está bien, Fuyumi. No me molestas», dijo con tranquilidad y cansancio, «pero sí deberíamos parar ahora y descansar». «Muchas gracias por la ayuda», Keigo expresó con cierto tono de alegría mientras guardaba sus lápices dentro de su estuchera. «No tienes nada que agradecer. Mi deber como la mayor es cuidar de mi familia y ayudar en todo lo que sea posible, pero suelen haber cosas que se me dificultan», también susurró para evitar despertar a su hermano, y Keigo la escuchó detenidamente. «Me sorprende mucho lo avanzado que estás en tus conocimientos, pensando que tenemos la misma edad. Supongo que he pasado mucho tiempo estudiando y disfruto de hacerlo». Keigo se rió un poco ante sus palabras. No era que a él le gustara mucho estudiar, pero su sueño de ser un héroe no solo se enfocaba en salvar y ayudar a personas de peligros inminentes. También era un trabajo donde los conocimientos de uno se ponían en juego y en ocasiones eran necesarios para dar con los villanos.
No se nota mucho que te gusta estudiar. Fuyumi lo miró con un poco de burla en su rostro y Keigo captó que solo se trataba de una broma. Aún así decidió continuar el juego poniendo una expresión dramática de dolor en su rostro. Eso me lastima, ¿sabes? Su puchero hizo reír a Fuyumi y después él se le unió compartiendo unas cuantas carcajadas para evitar despertar a Natsuo. Pararon cuando escucharon hablar al niño peliblanco entre sueños. Hermano Touya. Natsuo se removió entre sueños permitiendo que los otros dos niños presentes escucharan sus palabras. Deben extrañar mucho a su hermano. Debió ser muy bueno con ustedes. Keigo quería decir más pero se detuvo cuando vio la expresión de tristeza en el rostro de Fuyumi. Lo extrañamos y nos dolió mucho lo que pasó porque él era nuestro hermano, pero... Suspiró. Él se dejó llevar por muchos comentarios que mi padre dijo. Keigo no dejó de observarla y escucharla en ningún momento. No defiendo a mi padre. Sé lo que le hace a Shoto y también sé que mi madre le tiene miedo, es solo que... Fuyumi. Keigo la detuvo con voz calmada. Le sonrió y puso una mano sobre su cabeza revolviendo un poco su cabello. Comprendo lo que quieres decir, no es necesario explicarlo. Te has esforzado mucho el día de hoy, debes descansar y llevar a Natsuo a su cuarto. Fuyumi lo miró alejarse de ella. Los ojos le picaban un poco por las lágrimas retenidas. Tocó su cabeza, cerca de donde había estado la mano del niño al lado, y sonrió. Su relación con Touya había tenido momentos buenos como cuando salían a jugar juntos, pero en otros momentos él la miraba con algo de desprecio y mencionaba que las mujeres en esa casa no entendían su sentir o que no servía para nada. Aun con los comentarios despectivos de Touya, ella siempre se acercó a él con la intención de platicar o incluso de estudiar juntos. Al final ella también quería que su hermano mayor la cuidara y estuviera con ella. Se levantó de su lugar tomando sus cosas mientras Keigo pensaba en la mejor forma de llevar a Natsuo a su habitación, tomando en cuenta que era más alto que él y que sus alas lo molestaría si trataba de llevarlo en su espalda. ¿Quieres un poco de ayuda? Estaré bien, Fuyumi. No te preocupes, descansa. Keigo le regaló una pequeña sonrisa mostrando su cansancio pero también confianza de que todo estaría bien. De acuerdo. Tú también descansa, nos vemos mañana. Hasta mañana. Espero a que Fuyumi se retiró del comedor para suspirar una vez más. Todos en esa casa necesitaron ayuda y él les brindaría toda la que quisieran. Miró una vez más al niño peliblanco y tomó la decisión de llevarlo en su espalda hasta su habitación. Así que abrió un poco sus alas y quitó algunas de sus plumas para no estar incómodo. Haciendo uso de la fuerza adquirida tras los entrenamientos, logró levantar a Natsuo, quien, para su sorpresa, no parecía pesar tanto. Caminó tranquilamente por los pasillos notando cómo su brazo comenzaba a doler de nuevo por el esfuerzo, pero lo ignoró como normalmente lo hacía con sus otras heridas. Iba tan perdido en su forma de ignorar el dolor que no notó cuando Natsuo despertó. ¿Qué estás haciendo? Keigo se sorprendió un poco pero recobró la compostura para evitar dejar caer al chico. Llevándote a tu cama. Te quedaste dormido y ya es muy tarde. Me puedo ir solo. Bájame. Natsuo comenzó a moverse y eso produjo que Keigo soltara un quejido de dolor por su brazo herido. El peliblanco se detuvo. Te agradecería que no te movieras y no te preocupes. Aún puedo llevarte, no eres tan pesado, admitió Keigo con una mueca de dolor que apenas pudo ver Natsuo. No entiendo a personas como ustedes que planean vivir en lugar donde fingen que no está pasando nada. Entendió sus palabras al segundo que las escuchó. Durante su plática con Shoto, este le había comentado que Natsuo había sido más cercano a Touya, así que posiblemente su partida le había pegado más a él. No fingimos. Tratamos de estar bien por las personas que nos rodean, respondió tratando de llevar la plática. Solo son unos mentirosos, escupió Natsuo como si fuera veneno. Estoy seguro que escuchas los gritos de Shoto o el llanto de mamá con esas estúpidas alas tuyas y nunca dices nada. Keigo no respondió. Estás lastimado y aún así finges ser amable. Fuyumi sabe lo que sucede aquí y aún así lo oculta por su estúpido sueño de querer una familia feliz. Keigo sintió que los brazos del niño que se encontraron envueltos en su cuello se apretaban y rezaba porque no intentara hacerla nada. Eso es tonto. Esperó pacientemente a que el chico volviera a hablar, pero ya no recibió ni una palabra más. Entiendo tu sentir, Natsuo, pero no puedes pensar que tienes razón cuando no conoces los motivos de los demás. En el caso de Fuyumi,
Ella se esfuerza mucho para poder ser buena hermana con ustedes ya que ahora ella es quien tomó el cargo de ser la mayor, sintió como los brazos de Natsuo volvió a apretarse ante sus palabras pero no se detuvo. Ella quiere que tanto tú como Shoto están bien pero ella también quiere lo que ve a su alrededor y estar bien con todos. Mencionó al final ella también es una niña más que busca el cariño que tanto le ha faltado y una estabilidad no solo con sus padres, también con sus hermanos. Natsuo apoyó su cabeza en el hombro de Keigo mientras oía sus palabras y trataba de entenderlas. No voy a justificar las acciones del señor Endeavor porque sé que ha cometido errores graves como persona y como padre, pero tampoco lo voy a juzgar. Porque eso no me corresponde a mí. Sin embargo, quiero convertirme en un héroe y los héroes se entrometen en los asuntos que no son suyos, así que yo me meteré en esta situación y trataré de ayudar lo mejor que pueda. Keigo le dio una sonrisa a Natsuo y miró de reojo su expresión. Aún así no es necesario que perdones las actitudes y acciones de las personas. Mucho menos de personas como tu padre, pero no es bueno que pases la mayor parte de tu tiempo enojado. Aunque yo no tendría por qué decirte eso. Yo también soy malo con las emociones. Natsuo bufó ante su comentario y Keigo soltó una risa divertida. Si necesitas hablar con alguien yo puedo escucharte. ¿De acuerdo? ¿Esto lo haces para agradarme? ¿Lo estoy consiguiendo? No. Ahora me desagradas más. Keigo soltó un chillido indignado que provocó que Natsuo sonriera un poco. Quizá pueda tolerarte, dijo mirando hacia otro lado. Me conformo con eso, acepto el niño alado. Natsuo se sintió tranquilo cuando notó algo extraño. ¿Por qué no hemos llegado a mi habitación? Keigo rió cuando confirmó que el chico no había notado que había estado